Muy buen día, le damos gracias a Dios por estar nuevamente reunidos aquí y aquellos que a través de las redes nos acompañan. Muy buen día, te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy, pues, concluyendo probablemente la enseñanza, las prédicas que hemos tenido en las últimas 2 semanas sobre aspectos relacionados con la familia. Hemos hablado de varias cosas que la Biblia nos muestra que son importantes en la vida de una familia para que esa familia sea sólida, sea duradera y pueda resistir cualquier cosa que le toque vivir el día de mañana. Lo primero de lo que hablamos fue establecer una base sólida sobre la cual se edificará la familia, y dijimos que eso en la Biblia nos muestra que es nuestro Señor Jesús, es la roca sobre la cual se establece la edificación. Después empecé a hablarte de cimientos, ¿no? Te dije, de una vez establecida la roca, es importante poner los cimientos, y hablamos de varios puntos que la Biblia nos muestra que son importantes. Hablamos de la fe, hablamos de tener la palabra de Dios como una norma de vida, hablamos de la santidad, hablamos del temor de Dios, hablamos también del servicio a Dios como un punto muy importante, el acuerdo familiar y la unión familiar. 7 principios te hablé como cimientos y muy importantes que deben de estar en una familia y que la ayudarán a que sea una familia que vaya en aumento cada día más. Y después de establecer una base, después de establecer buenos cimientos, viene pues la parte que empieza a hacer que la edificación se empiece a hacer mucho más notoria, más visible, ¿no? Y esto es, si te das cuenta, en una construcción, después que se ponen estas 2 primeras partes, que son la base y los cimientos, empiezan a colarse las columnas, ¿no? Los pilares que van a ser lo que van a ayudar a sostener todo lo demás que va a venir. Y de eso te voy a hablar hoy. Los pilares que son importantes establecer en nuestra casa, que van a servir a que nuestra construcción familiar siga avanzando de una manera sólida y duradera. Y quiero empezar leyendo Efesios 5, del versículo 25 al 33. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su carne, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Acá hay 2 puntos y vamos a hablar de ellos, y el primero es el amor que el esposo debe tener y reflejar hacia su esposa. Ese es un pilar muy importante en una familia, porque el esposo nos muestra la Biblia que juega la función de ser considerada la cabeza del hogar. La figura de autoridad, así como en el diseño de Dios, el Dios Padre representa esa figura de autoridad, de cabeza, de dirección, de quien emana todo. En la familia hay una figura de autoridad, y ese es el varón. Y esa figura de autoridad que Dios dejó designada, que es al hombre, también Dios le dejó establecido algo que es importante que el hombre haga, y eso es amar a su esposa. Y por algo Dios lo deja establecido. Porque el amar, yo creo que no nada más es algo que debe de estar en el plano de algo que siento y que digo, sino que debe transitar al plano de la demostración. O sea, no nada más quedarnos a veces con decir sí te amo,
sí puedes estar segura de que te amo, sí te lo puedo decir, ¿no? Pero debe transitar un poco más, y creo que es lo que la mujer espera y Dios también espera de nosotros. Si sabemos que Dios nos ama, ¿no? En general, sabemos que Dios es amor, somos sus hijos y Dios nos ama. Pero el saber que Dios nos ama, dime si te es por momentos suficiente o no esperas en algún momento recibir alguna muestra por la cual Dios te haga volver a sentir que te ama. Por supuesto, siempre somos esas personas que buscan en Dios alguna demostración física, alguna demostración tangible del amor que nos tiene a nosotros. Y muchas personas, cuando no vienen esas muestras tangibles, visibles de Dios hacia su vida, inclusive empieza a alejarse de Dios y empieza a veces a caer en duda si Dios realmente está con la persona o no está, si la ama o no la ama, como dices hacerlo, ¿no? Porque como seres humanos, esas demostraciones de amor o esos actos o cosas que hacen, que nos transmiten que de alguna manera una persona nos muestra que nos ama, son importantes. Y si nosotros miramos las características de una mujer, las características de un varón, en algunas cosas somos semejantes, pero en algunas somos muy diferentes. Y quizá para nosotros como varones no sea tan necesario el que nos estén diciendo o demostrando con algo el amor que nos dicen sentir. Como que es algo que a nosotros no nos es tan indispensable. No quiere decir que no sea importante, sí lo es. Por supuesto que es importante que te digan que te aman, que te muestren con algún gesto, con alguna acción, ese amor. Pero no le damos, creo que el peso que la mujer sí le da. Y la mujer necesita escuchar constantemente las palabras y necesita ser alimentada con los actos, con las acciones que le hagan sentirse amada. ¿O me equivoco, mujeres? Cuando pasa un tiempo y la mujer no recibe algo, como que siente que le hace falta. Y Dios conoce el diseño y la manera de ser de cada uno de nosotros. Y Dios le recomendó mucho al varón, le dijo: varón, ama a tu mujer. Es importante que la ames y es importante que no nada más digas amarla, ¿no? A veces nosotros digo de broma, pero sí, ¿cómo dudas que te amo? Si te lo dije hace 25 años, ¿no? O sea, hace 25 años te dije que te amo y te dije el día que cambie te lo notificaré, pero mientras no te lo haya dicho sigue igual, ¿no? Nosotros como varones podemos a veces actuar así. Tú te ríes pero sí, a veces llegamos a ese extremo, o sea, pero ¿cómo puedes dudar que te amo? ¿Cómo puedes dudar si estoy casado contigo, si vivo contigo, si hablamos todos los días? Yo doy por sentado que es así, pero la otra persona no necesariamente así lo percibe, y dentro de, digamos, la necesidad afectiva, la necesidad de afirmación, eso es importante, y eso va a hacer que el lazo entre el hombre y la mujer se construya cada día mucho más sólido, mucho más duradero, mucho más cercano. Y el ejemplo que Dios pone para nosotros como varones hacia nuestras esposas es un ejemplo fuerte, porque Él dice, así como Cristo ama a la iglesia. Ese es el parámetro. Dice, toma de ejemplo la relación Jesús-la iglesia. Jesús es el esposo, la iglesia, la esposa. Así. Y dice, y mira cómo Jesús ama a la iglesia, se entregó por ella y procura a la iglesia. Está pendiente de ella, de lo que necesita, la cuida, la protege, está ahí. Y dice, ese ejemplo, varón, tómalo y aplícalo en tu esposa. O sea, y dice, tienes que cuidarla a ella, pero tienes que hacerlo como lo haces por ti mismo. Y ahí es donde empieza el tema, porque dices, ¿qué tanto yo me amo, me cuido, me valoro, busco lo mejor para mí? Porque ese es un parámetro importante de lo que voy a replicar en ella. Así como cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? El parámetro es el amor que te sientas por ti. O sea, si tú no te amas, si tú no te valoras, si tú no te respetas, difícilmente vas a poder volcar eso hacia la otra persona. Tienes que empezar por ti. Entonces, varón, tú tienes que empezar por saber tú quién eres, tu identidad para con Dios, afirmada, ser una persona que elija lo mejor para ti,
ser una persona que se procura en el bien en todo sentido, ¿no? En tu persona, en tus cuestiones, en tus emociones, en tu cuestión espiritual, y elegir siempre lo mejor. Y así como eliges lo mejor para ti, lo que más bien te hace hacer lo mismo con tu esposa. Hay momentos en los cuales yo estoy pendiente de lo que a mi esposa a veces le hace falta, ¿no? O sea, yo digo, bueno, estoy pendiente de lo que a mí me hace falta y digo, pues me hace falta ropa de tal estilo, me hace falta esto, debo de ir a hacer ejercicio, debo hacer esto. Pero hay momentos en los cuales volteo a verla a ella y digo, bueno, creo que a ella le hace falta esto. Y a veces sin que ella lo sepa, sencillamente yo trato de decirle, vamos a hacer aquello, vamos a hacer aquello. El último viaje que tuvimos, le dije, este es un día destinado, vamos a ir de compras, vamos a comprar lo que te hace falta. Me dice, ¿y tú? No, pues yo realmente no necesito muchas cosas de esto, a mí me interesa que tú hoy compres las cosas que te hacen falta, ¿sí? Porque observo cosas que siento que le hacen falta. Y así fue. Y fue feliz ese día. Fue bastante feliz ese día. Entonces, ¿a qué voy? Como varón hay que estar atentos a lo que la mujer necesita, a lo que la mujer anhela, y la parte de expresar amor está en nosotros. Sí es posible. A veces el varón te dice, es que yo no soy así, es que a mí me cuesta trabajo. Mira, si tú eres hijo de Dios, la Biblia dice que Dios es amor. Y ese amor está en ti. Por lo tanto, la capacidad de sentirlo y expresarlo la tienes. Puede ser que no estés acostumbrado, por supuesto. Sobre todo dependiendo la cultura y la familia, como hayas crecido, ¿no? Qué tanto tuviste las expresiones de amor dentro de tu hogar, qué tanto se te fomentó, qué tanto las recibiste, ¿no? O cómo fue el entorno en el cual creciste. Y eso marca, parece que no, pero sí marca la manera en la cual la persona está dispuesta a recibir y a dar amor, y qué tanto está acostumbrada, o es algo que ni siquiera se da cuenta que debe hacer. Porque a veces no es que el varón no lo sienta, no es que el varón no lo desee, es que muchas veces nunca lo enseñaron, nunca vio un modelo de expresión de amor y no sabe. Y para él, simple y sencillamente, darle un regalo una vez al año es suficiente. Para él, simple y sencillamente, con proveer en casa es suficiente, porque eso es muy probablemente lo que aprendió en la figura que le tocó vivir con sus padres, o en el entorno en el cual se haya crecido, o por la cultura a la cual pertenece. Pero cuando tienes relación con gente de otras culturas, en mi caso, mi esposa no es originalmente de México, y su cultura es una, la mía es otra, y la mezcla de las dos ha sido un tema interesante. Yo he aprendido de ahí, ella ha tenido que aprender de acá, y te das cuenta cómo lo que se le va inculcando a cada persona, pues ella tiene una expectativa conforme a su formación, yo tengo una expectativa conforme a la mía, y hay que tratar de que ambos reciban de una o de otra manera lo que anhelan, lo que requieren, ¿no? Y cuando se casa un hombre y una mujer es así, porque las deficiencias de uno son suplidas con las fortalezas del otro, y viceversa. Venimos a complementar y eso volcarlo en la familia, tratar de evitar que los defectos en la medida de lo posible se vuelquen, y más las virtudes. Y mujer, no nada más te quedes, yo te diría, con los brazos cruzados, esperando a ver si dentro de 5 meses a tu esposo se le ocurre darte una muestra de amor. También tú colabora en eso. También tú propícialo, también tú recuérdaselo. O sea, porque a veces nos podemos quedar, pues es que no me lo ha dicho, y no le voy a decir nada. No. O sea, muy probablemente él no tiene esa costumbre, no la conoce, y vas a tener que ayudarlo en el proceso. Y si él dispone de su parte, si él lo entiende, lo va a hacer. Y eso va a ser bueno para él, se va a sentir mejor, va a ser bueno para ti, va a ser bueno para tus hijos. Porque van a mirar esas muestras de amor en los padres, que muchas veces no las reflejamos, no las tenemos porque no las vimos en ellos. Y nadie nos dijo si era bueno o malo, simple y sencillamente no lo vimos. Y como no lo vimos, se nos hace raro, ¿no? Entonces, pero Dios le dice al varón, tienes que amar a tu mujer, porque cuando te casas,
El hombre y la mujer vienen a ser uno solo, dice la palabra. Entonces es imposible que tú ames una parte de tu cuerpo y aborrezcas la otra, que cuides solamente una pierna y dejes de cuidar la otra, ¿no? Vas a cuidar las dos y vas a procurar que ninguna de las dos le pase nada. Y es lo mismo, es una parte. Imagínate que una parte eres tú y una parte es tu mujer, pero tu mujer ya contigo es uno solo. Entonces, por lo tanto, si tú decides cuidarte a ti, ver lo mejor por ti, en automático tienes que hacerlo por ella. Y si tú te muestras amor, tienes que mostrárselo a ella. Y eso es algo importantísimo. El amor, dice la palabra de Dios, que todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Si tú el amor de Dios lo vuelcas hacia ella, créeme que vas a hacer algo muy bueno en ella. Pero además, fíjate cosas importantes. Dice, el propósito de demostrar amor y nuestra relación con ella es que procuremos la santidad de la esposa que Dios nos dio. Dice aquí, para santificarla. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela, está hablando de Jesús con la iglesia, que es el ejemplo que pone, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Por tu propio bien, varón, te conviene promover que tu esposa viva en un ambiente de santidad. Por tu propio bien. Jesús busca la santidad de la iglesia, que es su esposa, inclusive no nada más por la esposa, sino también por él mismo. Dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha. Claro, ¿qué varón no quiere tener una esposa que sea bien vista, que no tenga una mala fama, una mala reputación, sino que sea una persona de estima, de respeto? ¿O algún varón quisiera tener una que no tenga estas cualidades? Yo creo que no. O sea, y más si eres un hijo de Dios, vas a buscar que esté a tu lado una persona que tenga sabiduría, que tenga inteligencia, que sea bien vista, que sea respetada, y no que sea una persona que tenga aflorando tantas y tantas cosas y defectos delante de los demás. No. ¿Por qué? Porque eso de alguna u otra manera afecta a tu figura como varón. Y en la medida en la que dicen, wow, tiene una gran mujer a su lado, eso es bien visto para ti. Pero dicen, no, tiene una mujer que es complicada, que es esto, que es aquello. Dicen, afecta a tu persona. Entonces, la santidad en ella debe ser promovida por nosotros mismos. De manera tal que también como varón tú tienes que inducirla por el camino de santidad, que sus decisiones sean en la medida de lo posible hacia la santidad. Te conviene que tu esposa se congregue, te conviene que tu esposa ore, te conviene que tu esposa ayune, te conviene que asista a las cuestiones de la iglesia, que a veces eso es un problema en las casas, que el varón por algo dice, pues no me gusta que estés tanto tiempo en la iglesia, no me gusta que vayas a esta actividad, no me gusta que ocurra esto. Cuidado. Porque quizás en esas actividades tu esposa está siendo nutrida y eso está abonando hacia el concepto y el trato que ella tiene hacia tu persona, hacia el cuidado que tiene hacia tu hogar, hacia la responsabilidad, hacia muchas cosas, sin caer, por supuesto, en el extremo, ¿no? Pero a veces es un error, y a mí me ha tocado, inclusive a veces del lado de los varones, el tiempo que me tocaba discipular a los varones en la iglesia a la que pertenecía, y algunas mujeres se molestaban porque los varones iban a las reuniones nuestras, y en lugar de fomentarles y decirles vayan, ve. ¿Por qué? Porque es un lugar en donde vas a escuchar la palabra de Dios, en donde vas a escuchar consejos, vas a estudiarla, vas a tratar temas que sé que te van a servir como hombre, y que tu edificación espiritual es buena para mí en mi hogar. Pero no tenían esa visión y decían, te vas a ir y a qué horas vas a volver y otra vez y esto y aquello. Malamente. Y me tocó ver casos de gente a la cual, en lugar de fomentarle que su esposo vaya, eran problemas, el varón decide dejar de asistir y poco a poco se empieza a enfriar y deja de ir a la iglesia, y después la mujer rogando en la iglesia de que hagamos algo para que su esposo regrese. Y tú dices, pero no entendí, si tú eras tú la que no querías que fuera. Cuando había una formación para él, cuando habían cosas que le estaban sirviendo,
que iban a ser para tu propio beneficio y el de tu propia familia, pusiste trabas. Varón, tú no debes hacer lo mismo allá. Lo pongo solo como ejemplo. O sea, tú tienes que buscar que tu esposa, si no tienen ciertos hábitos del mundo, no se los fomentes. No cometas ese error. No le abras la ventana a cosas que el día de mañana te puedes arrepentir. Y si ves que ella tiene tendencia hacia ciertas cosas, ayúdala y ponle límites. No caigas en la permisividad, que el día de mañana te va a cobrar una factura. Lo que debemos buscar como hombres en la relación con nuestra esposa es amar, y precisamente porque te amo, te cuido, te protejo hasta de ti misma, cuando sea necesario. Poner los límites y buscar que siempre todo vaya encaminado a que la santificación de la mujer, que es la purificación, el apartarse del pecado, el apartarse de las cosas del mundo, se dé. Esto que el mundo empuja y que voy a salir con mis amigas y voy a esto y voy a aquello, ¿y qué tiene? ¿Cuál es el problema? Solo voy a estar con ellas, es una vez a cada 2 meses. Mira, nos ha tocado ver cualquier cantidad de casos de matrimonios que terminan separados y empezaron así, con ese tipo de permisividad. De, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? Son mis amigas, son mis compañeras de acá. Bueno, ¿a qué ambiente vas? ¿A qué ambiente vas ahí? ¿Es un ambiente de Dios o es un ambiente del mundo? Si es un ambiente del mundo, creo que no te va a ser de mucha edificación y no creo que vayan a promoverte cosas santas. Entonces, tanto la mujer debe poner de su parte como el hombre debe poner de su parte. Y en la medida en la que tú hagas esto, varón, tu casa se va a edificar sólidamente. Tener a tu mujer en buen estado espiritual, sintiéndose amada, inclusive va a fortalecer el lazo contigo y va a hacer que inclusive los ojos de ella estén más siempre contigo. Porque quien le provee esas palabras que necesita, ese aliento, ese sustento, esa seguridad, eres tú. Porque a veces la mujer termina buscando en otro lugar o en otra persona porque no encuentra en donde debería encontrar o de quien debería recibir aquello. No quiere decir que la esté justificando, por supuesto que no, pero sí hay que entender que hay un factor humano y ese factor humano que está de nuestro lado hay que tratar de evitarlo. El amor del esposo hacia la esposa. El segundo punto lo mencionó el mismo pasaje y es el respeto que la esposa debe tener por el esposo. Y también importante, fíjate, Dios no le dijo al esposo, respeta a la esposa. Tampoco le dijo a la esposa, ama al marido. ¿Por qué será? ¿Por qué al hombre sí le tuvo que decir, es importante que tú entiendas que la tienes que amar y se lo debes demostrar? Y a la mujer no fue necesario. ¿Y por qué será que a la mujer le dijo, es importante que a tu marido lo respetes? Y a él no se lo dijo. ¿Por qué crees? Porque hay una debilidad también natural que se da. Y obviamente míralo nada más en el mundo en el que estamos. Las corrientes feministas, ¿a qué empujan? A que lo que menos exista con el paso del tiempo es precisamente el respeto a esa figura de autoridad que Dios puso en una familia que se llamaba varón. O sea, empujan a lo contrario. La famosa igualdad, sí, delante de Dios somos iguales. El hombre y la mujer, ninguno es mayor, pero en las funciones Dios estableció claramente, y en las responsabilidades y en las líneas de autoridad Dios estableció claramente lo que le corresponde a cada uno. Y si alguno de nosotros, hombre o mujer, no está de acuerdo, reclámaselo a Dios, porque Él hizo el diseño. Así como decidió que la figura del Dios Padre sea la figura de mayor autoridad y estuviera el Hijo, y los dos son Dios y los dos son uno, pero el Hijo se tuvo que someter a la voluntad del Padre, así también en la familia. Hombre, mujer son iguales delante de Dios, por supuesto,
Pero en los diseños y en el orden y en la estructura familiar, Dios dijo, el varón es la cabeza y la mujer es la ayuda. Y tu esposa tienes que estar sometida al esposo. Y tu esposo no vayas a malinterpretar esa sujeción como algo de lo cual te quieras o puedas aprovecharte, no. Porque esa sujeción hace que tú le correspondas con amor. Que tú le des el cuidado, que tú le des la protección y que tú la seas inclusive su guía, su empuje espiritual hacia la santidad. Es tu responsabilidad. Pero vemos en las familias muchas veces que el hombre ha soltado esa responsabilidad. Sí, mi esposa es la que ora, mi esposa es la que va, apóstol, mi esposa es la que esto, sí, mi amor hay que orar por esto, mi amor hay que hacer aquello. Es tu responsabilidad, varón. Mi amor, hay que hacer algo en la iglesia hoy o tenemos día libre. No, es tu responsabilidad. Tú deberías ser el primero que tendrías que estar diciendo, el día de hoy tenemos que hacer esto en la iglesia, involucrado en las actividades, involucrado en las responsabilidades. Y si ves que alguien en tu casa se quiere enfriar, decirle, no, es por acá el camino. Es tu responsabilidad. Está muy bonito ser cabeza, ¿no? Pero la responsabilidad viene implícita. Y le dice a la mujer, te leo otro pasaje, Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Otra vez se pone él como ejemplo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, vuelve a decir, respete a su marido. De un lado, el amor y las muestras de amor. El amor tiene que estar en ambos. Pero el varón es recomendable, tu alimento, tu sustento en amor es necesario en tu casa. Es necesario ese pilar que va a sostener tu hogar. Cuando venga alguien, porque todos somos tentados, cuando venga alguien a querer tentar el corazón de tu esposa hacia ti, el amor que tú fortaleciste y ese pilar que tú te encargaste de construir va a hacer que ella diga no. Porque yo amo a mi esposo, porque es un hombre que está pendiente de mí, porque es el hombre que Dios me dio, porque es un excelente padre. No. Es por tu propio bien. Y tu mujer, respeto hacia él. Que muchas veces se pierde, ¿no? Ya es tanto, somos iguales, que por lo tanto no me puedes decir nada. Que por lo tanto yo decido. Y más cuando llega un momento en el cual cada uno tiene sus canales de provisión en el hogar. Ya no es nada más el varón. Ahora las dos personas, varón, mujer, a lo mejor son canales de provisión de una u otra manera. Y a veces puede ser que la mujer sea un canal mayor. He conocido matrimonios en donde es así, la mujer tiene más poder adquisitivo que el varón, por el motivo que sea. ¿Y qué sucede? Ese poder adquisitivo a veces le hace sentirse, ahora sí, superior, ahora sí, con mayores capacidades, con mayores derechos. Yo soy la que más aporta, yo soy la que más hace esto, luego entonces tú te sometes a mí y no yo a ti. Equivocación en diseño, mi hermano. Si tu mujer, así como para ti es necesario el amor y eso alimenta en ti algo, en el varón el respeto a su persona y a su autoridad produce efectos similares a los que producen en ti las expresiones de amor de él. Entiéndelo. A veces queremos que la mujer piense y sienta igual que nosotros, o que el varón piense o sienta igual que tú. No va a ocurrir nunca. Él nunca va a pensar ni va a sentir exactamente igual que tú, porque él no es mujer, él es hombre. Y ella nunca va a pensar y a percibir y a sentir exactamente igual que tú, porque no es hombre, es mujer. Y es importante que sea así, porque eso complementa, fortalece el uno al otro, se hacen uno solo, ¿sí?
Y el ejemplo dice, si tú le preguntaras al Señor, Señor, tú dices que debo estar sujeto a mi marido, ¿cómo lo hago? Muéstrame cómo. El Señor dice, es muy fácil, mira la sujeción que yo espero de la iglesia hacia mí. Ese es el modelo que necesitas que aplicar. Es lo que leímos. Dice, ¿cómo lo respeto? ¿Qué lugar le doy? Está fácil. ¿Me reconoces a mí como la cabeza, la autoridad de toda la iglesia? Sí, ese mismo modelo aplícalo en tu familia. Y lo mismo le dijo al varón. Señor, ¿cómo le muestro amor? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? Con un ramo de flores cada año en su cumpleaños. Dijo, no, es fácil, mi hermano. Es fácil. Mírame a mí, le dijo Jesús, mírenme a mí. ¿Te has dado cuenta cómo yo soy la cabeza de la iglesia y le demuestro amor porque es mi esposa y esto y aquello? Sí, ya me di cuenta, Señor. Así hazlo con tu mujer. Así igualito. No le quites ni le pongas más, hazlo así. Y eso va a fortalecer para el varón el sentir que la mujer respeta su figura, respeta su persona, respeta su posición, respeta su autoridad. Es algo importante. No cometas el error de pasar por encima de la autoridad de él. No cometas el error de acordar algo con él y luego ir tú y hacer algo diferente. No cometas el error de poner a tus hijos en contra de él o usarlo a él como figura de castigo, que muchas veces ocurre en las familias. El papá se vuelve la figura de castigo. ¿Por qué? Porque cuando la mamá, que está muchas veces, la mayor tiempo con los hijos, no logra tener un control o no transita el plano de poner límites y siempre es permisiva, cuando se le sale de control, ocurre entonces cuando venga tu papá, entonces vas a ver. Se lo voy a decir a tu papá y vas a ver. Y entonces le vas creando al niño una figura que cuando llega, el niño dice, pues llegó el que me va a corregir, llegó el que sí me va a castigar, llegó el que sí va a hacer esto. Y a lo mejor sí hay pues realmente quizás pues siempre alguien tiene que tener una mayor autoridad a la cual escalen algunas cosas y tiene que ejercerse, es indudable, pero no que le inculques eso. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando realmente a ti te correspondía corregirlo. Dice la palabra que cuando no corriges al niño, es vergüenza ¿de quién? De la madre, no del padre. Esa es vergüenza de la madre. Entonces tú tienes que también saber poner límites, saber corregir y no cometer el error de ponerlo en contra. Respeta y da a respetar la figura de tu marido. Cuando una persona, una mujer, no ve, no salvaguarda la figura de su esposo, eso no es bueno para la familia. Te encuentras a veces mujeres que en lugar de ser ellas las que hablen bien del esposo, son las que más lo critican delante de todas las personas. Y cuando escuchan que alguien levanta la voz o señala o critica a su esposo, en lugar de ayudar y defenderlo, se unen y lo terminan de sepultar. Y muchas veces con su propia familia. Muchas veces en la permisividad, mujer, de que otros vayan en contra de la familia de la persona de tu esposo, no es bueno para ti. No quiere decir que no reconozcas los errores o los defectos que pueda tener. Por supuesto, todos los tenemos. Pero tampoco quiere decir que los debas exhibir o que los debas ventilar delante de otras personas. Dice la palabra que el amigo que hace ¿qué? Oculta, protege. Si es tu esposo, correcto, puede tener muchas deficiencias. He conocido mujeres que son así, que defienden a su esposo aún sabiendo que él está mal. Y muchas veces lo criticas, dices, ¿cómo es posible que defienda cuando es evidente que pasó esto, pasó aquello?
Pero luego cuando lo analizas a la luz de lo que te estoy diciendo, dices, qué gran mujer es esta. Porque ella sabe que su esposo está mal. Ella sabe que se ha equivocado. Y no dudo que en lo privado sea otra la conversación entre ellos. Pero delante de las personas jamás lo deja mal. Y cuando es propicio inclusive hasta lo defiende. Eso es respeto a una figura de autoridad. El papá de tus hijos, la autoridad sobre tu casa, sobre tu persona. ¿Sí? Y eso es importante porque a veces el varón se siente desprotegido o se siente como que a un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque te das cuenta de que no hay realmente el respeto hacia tu persona y no hay el cuidado hacia tu persona. Eso va a ser un vínculo de unión muy fuerte entre tú y tu esposo. Si tu esposo encuentra en ti, mujer, alguien que está con él, que lo respeta, él, créeme que más escuchará tu consejo. Créeme que va a ir abriendo cada día más su corazón a ti, te irá confiando cada día más cosas. Habrá una mayor expresión de amor hacia tu persona porque él se da cuenta de lo que haces. Y eso va a ser un círculo virtuoso porque él se vuelca más hacia ti en expresiones de amor, te reconoce cada día más, te abre más el corazón y tú en automático das más de lo otro porque te estás recibiendo esto y él vuelve a dar y hace un círculo de unión muy fuerte entre el hombre y la mujer. Y son pilares que tienen que ponerse: el amor del esposo hacia la esposa y el respeto, la sujeción de la esposa hacia el esposo. Importantísimo. Tercer pilar: la crianza e instrucción y trato a los hijos. Dice Efesios 6:14: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. No hay que confundir la educación con respeto con la permisividad. Hoy en día el mundo empuja mucho hacia una educación y hacia una crianza en la que cada vez los padres están más limitados en lo que pueden decir, en lo que pueden hacer. Ya prácticamente no puedes decir, no puedes empujar, no puedes corregir, no puedes hacer aquello, porque empiezan a crearse leyes inclusive, que en lugar de darle al papá pues mayores herramientas para edificar una familia, prácticamente lo van atando de brazos. Y eso no es correcto. Cada persona tiene la misma posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Nosotros la tenemos, la Biblia eso muestra. Dios pone delante de nosotros el bien y el mal, a nosotros nos corresponde elegir. Porque la sociedad te lleva hacia un punto de injusticia raro. Por una parte limita cada vez más a los padres, pero por otra parte le intenta poner mayores responsabilidades cada vez sobre las decisiones o la conducta de los hijos. Y entonces es más, el hijo es así debido a que el papá o la mamá, tal cosa. El hijo se comporta, eligió esto debido a que tal y tal y tal. Y te encuentras cada vez más una generación que responsabiliza de sus decisiones, de sus actos a sus papás, y ellos no toman la responsabilidad que les corresponde. Y qué difícil, porque dices, bueno, si me vas a hacer responsable, entonces déjame actuar. Pero si me limitas en el actuar, no pretendas que yo sea responsable. Pero veámoslo así, aún en el sentido de que hayamos vivido lo peor, siempre vas a tener la posibilidad de reaccionar de una manera diferente. Una persona que dice, es que yo decidí esto por lo que mi papá hizo, discúlpame, no te lo puedo aceptar. Decidiste porque lo decidiste tú. Porque así como decidiste eso, pudiste haber decidido otra cosa. O sea, conozco también gente que tuvieron un mal ejemplo. Veo también la vida, por ejemplo, de David. Fue perseguido por su suegro, ¿no?
Le quitó la esposa, se la entregó a otro hombre, lo procuró matar, sus hijos se levantaron contra de él, lo querían matar. Y él tuvo que decidir hacer algo, vivir con rencor o otorgar perdón. ¿Y qué hizo? Otorgó perdón. Dios dijo, no, el niño que provino de esa relación incorrecta no va a vivir. Y él tuvo que decidir aferrarse a Dios o alejarse de Dios. ¿Y qué decidió? Aferrarse a Dios. Y padeció persecución, injusticia, desprecio, traición. Todo lo que hoy una persona puede estar esperando. Me traicionó mi esposa, me vuelvo loco y me alejo de las cosas de Dios y vivo en depresión toda mi vida. Es tu decisión. ¿Pudiste haber decidido? No, a pesar de todo eso, sigo adelante, me aferro más a Dios, busco sanar las cosas en las cuales fue herido. Esa pudo haber sido otra decisión. David, ¿qué hizo? Decidió seguir caminando hacia el proceso y los caminos que Dios le puso y hacia el llamado que Dios le dio. Y hubo gente que lo traicionó, hubo gente que lo abandonó, hubo gente que lo persiguió, que lo quiso matar, que quiso destruir su casa. Pero eso no paró lo que él tenía que hacer. Entonces, yo puedo entender que como hijos haya cosas que nuestros padres no hayan hecho correctamente. La pregunta es, ¿qué papá no se equivoca? ¿Cuál? Nómbrenme uno. Solo Dios Padre, nadie más. Fuera de ese papá, todos los demás nos equivocamos. Y no una vez, mi hermano, muchas. Pero no porque como padres nos hayamos equivocado, y quiero verlo desde mi papel como hijo, no porque mis padres se hayan equivocado en algunas cosas, eso condenó mi vida. O eso los hace a ellos responsables de las decisiones que yo tomé. Me corresponden a mí al 100%. Si hubo una ofensa, yo decido sentirme ofendido o decido pasar por alto la ofensa. Si hubo alguien que me lesionó, puedo decidir pasar el dolor, entregárselo al Señor y seguir adelante, o quedarme atorado en el dolor. Si hubo algo en donde mis padres quizás no me atendieron como yo hubiera querido, puedo decidir quedarme atorado ahí y poner distancia y ya no querer saber nada de ellos y vivir con rencor, o decidir simple y sencillamente no supieron cómo, no, estaban en otras cosas, ni siquiera se dieron cuenta, simple y sencillamente no pasa nada. ¿Cuántas veces yo no me he equivocado con mis hijos? Cierras el capítulo y sigues. En nosotros está. Pero como padres, sí se nos recomienda que pongamos de nuestra parte. Entonces dice, mira, ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos. Primero, estamos con la responsabilidad de criarlos, dice, en la disciplina y la instrucción de Dios. Hay dos pilares que tienen que estar en nuestra crianza de los hijos. La disciplina tiene que ser parte de ellos. O sea, nuestros hijos tienen que aprender a ser gente disciplinada. La disciplina está definida como una instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Otros la definen como una ciencia. Otros dicen tiene un origen de una palabra del latín, discípulo, que es estudiante. Y se refiere, dice, a una manera coordinada, ordenada y sistemática de hacer las cosas, de acuerdo a un método, código o alguna consideración del modo correcto de hacer las cosas. ¿Qué es la disciplina? Es que tú le enseñes a hacer las cosas correctas y le enseñes la manera de hacerlo. Dice, en la disciplina y en la instrucción del Señor. En la disciplina de Dios también. Tienes tu responsabilidad, es crecerlos, instruyéndolos en las cosas de Dios y mostrándoles lo que para Dios es correcto. Instrucción en las cosas de Dios. Disciplina. Tiene que haber orden en el crecimiento de tus hijos. Tiene que haber límites en el crecimiento y la educación de tus hijos. Tiene que haber cosas que estén claras, que son permitidas y cosas que no son permitidas. Pero desafortunadamente luchas con la otra corriente, en donde la permisividad
es lo que se busca que exista. Y entonces no me levantes la voz, papá. No, es que tú no me la vas a levantar primero a mí. Es que no voy a permitir que lo hagas, ¿no? O sea, no se trata de si tú quieres o no quieres. Es que para mí eso no es permitido. O sea, tienes que mostrarle los límites de las cosas. Tienes que hacerles ver qué es correcto, qué no es correcto, qué es permitido y qué no es permitido. Y no dejarlos crecer así, silvestremente. Como muchas veces se intenta, ¿no? En la disciplina y la instrucción del Señor, tú tienes que buscar que en esa disciplina y en esa crianza no traspases el límite donde tú llegues a la otra parte que leímos, provocarlos a ira, ¿no? El niño está en un proceso, o el hijo está en un proceso de creación, de formación, de carácter, de emociones, de esto, de aquello. Y muchas veces como padres, en nuestra manera de quererlos llevar, nos equivocamos, y entonces eso hace que ellos, en lugar de corregir, se molesten, se airen, se alejen. Es difícil como papás, por supuesto, jugar con esto, porque depende mucho de la forma de ser de cada persona. Para alguien algo puede no resultar muy ofensivo, pero alguien algo que para ti no es ofensivo sí lo puede estar recibiendo de esa manera. Entonces es un poco difícil, ¿no? Pero debemos ser cuidadosos en nuestra manera de criarlos, buscando que haya disciplina, que haya instrucción del Señor en su vida, pero también buscarlo, no llevarlos hasta el punto en donde la línea se cruce y ya provoques una ira, un enojo, un apartamiento de ellos hacia ti. Normalmente trato de definir o ilustrar la crianza de un hijo como cuando tú estás tratando de sacar un pez del agua. El objetivo es que salga y que lo tengas, que esté contigo. Pero hay momentos en los cuales, cuando el pez ya está agarrado del anzuelo, empieza a tirar y tú tienes que tomar una decisión como pescador. Tenso porque se quiere ir y jalo de manera tal que no se aleje, con el riesgo de que se reviente el cordel y finalmente se vaya y no regrese. O es momento en el cual suelto un poco la tensión, pero no suelto el cordel y simplemente relajo. Aparentemente se aleja, pero sigue estando unido y atado. Y conforme va pasando el tiempo, se va suavizando el agua y todo, voy jalando de nuevo. Y al final, entre soltar y jalar, termino logrando el objetivo de tenerlo conmigo. Así de difícil en muchas ocasiones es la crianza de un hijo. Hay momentos en los cuales la situación se tensa. Y ahí tenemos que tomar una decisión como papás. Me afirmo y la jalo de tal manera que puedo provocar una ruptura, y a veces hasta permanente, no porque tú tengas la culpa, por supuesto, y no porque tengas que permitir más de aquello que debes permitir, no, pero sí que Dios nos dé esa sabiduría, esa paciencia, eso necesario, esa inteligencia para buscar lograr el objetivo, que es que ellos crezcan como hijos de Dios y podamos al final siempre tener una cercanía con ellos. A lo mejor no de la manera en la cual nosotros deseamos. No necesariamente ocurre lo ideal, eso normalmente lo digo. Pero aunque eso que ocurra no sea lo ideal, no necesariamente es malo. Hay que saber buscarle la manera. Y eso es una fortaleza, porque cuando nosotros logramos que nuestros hijos al interior de nuestra familia sean criados en las cosas de Dios, sean instruidos en disciplina, en las cuestiones del Señor, eso hará que tu entorno familiar sea mucho más sólido. Y aunque por momentos los hijos puedan tener molestia, puedan no entender, puedan hasta inclusive apartarse un poco de ti, pero tú confías en lo que está escrito, que lo que pusiste en ellos, la semilla que sembraste, los valores, el ejemplo que diste, va a fructificar en algún momento, y ellos van en algún momento a entender, y quieras o no,
el modelo que dejaste, que vieron en casa, en ti, lo van a aplicar. Si te vieron que eras una persona que se esforzaba por trabajar, que eras responsable, que eras una persona respetuosa, que eras amoroso, eso en algún momento va a ser retribuido. También, si se dieron cuenta que no lo eras, en algún momento puede causar una cuestión, pero ahí es donde va a entrar la otra parte que tú mismo te ha tocado aplicar para con tus padres, porque tú identificas cosas que fueron lindas de tus padres hacia ti y puedes identificar también cosas que no te agradaron. Dime quién no lo tiene, pero ahí tú tienes que tomar una decisión y tú puedes suplir eso y retornar aquello a ellos que inclusive tú no recibiste de ellos, y rompes el círculo, como dicen, ¿sí? Y no devuelves lo mismo, sino devuelves lo contrario, y suples eso y dices, voy por encima aunque no haya habido, y ellos tendrán que hacer lo mismo contigo. Y si están en los caminos de Dios, si se fueron instruidos en la palabra de Dios, si están siguiendo el modelo de Dios, créeme que este entendimiento que hoy tú estás analizando va a llegar a su corazón. Y entonces van a decir, sí, entiendo, mi papá se equivocó, mi mamá se equivocó, hubieron cosas que a lo mejor hubiera preferido que sean de esta manera, pero no importa. Está todo esto y es mayor, es mejor, está esto, y yo devuelvo y esto, y no pongo distancia y honro. Y qué bueno cuando eso ocurre en la familia. Tú como padre también lo entiendes, con el paso de los años tú sabes que hay cosas que no hiciste correctamente, sabes que hay cosas en las que te equivocaste, sabes que hay cosas que quizás no atendiste debidamente. Y cuando ves que a pesar de eso tus hijos te dan como respuesta algo que tú pensabas no recibir, eso en tu corazón produce un efecto. Porque dices, mira, a pesar de que yo no estuve, de que no hice, de que no aquello, míralos a ellos ahora. Y eso hace que en esta otra etapa de tu vida tú puedas dar mucho más de lo que en su momento quizás no pudiste o no quisiste dar. Padres, importante criar, instruir al niño en los caminos de Dios, en la disciplina del Señor, y no provocarlos para ira. Como parte del proceso de instrucción en las cosas de Dios, habrá momentos en los cuales nos corresponderá corregir. Dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre. Parte de la instrucción es la corrección. Habrá momentos en los cuales habrá que corregir y corregir con firmeza. Pero es importante, dice el otro proverbio, 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apure tu alma para destruirlo. Hay que corregirlos, hay que ponerle límites, sin causar hasta el otro extremo. Pero también no hacerlo es incorrecto. Cuarto pilar es la obediencia y la honra de los hijos hacia los padres. Dice Efesios 6, 1-3, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, seas de larga vida sobre la tierra. Nuestra moneda de cambio como hijos hacia nuestros padres, por todo lo que ellos han hecho con nosotros, es el respeto y la honra. Esa es nuestra moneda de cambio, esa es nuestra paga. Obedecer, honrar, respetar. Dice, obedece en el Señor a tus padres. Claro, si mi padre no está en los caminos de Dios o me da una instrucción que me aleja de las cosas de Dios, pues no necesariamente me obliga a que yo la tenga que cumplir, más si ya tengo cierto grado de entendimiento. Pero si mi padre, mi madre me llevan por el camino de Dios, hicieron la primera parte, te están instruyendo en los caminos, te están llevando en el camino de Dios y te están corrigiendo en las cosas de Dios, ¿qué te corresponde hacer a ti como hijo? Obedecer en el Señor. En todo lo que esté alineado con las cosas de Dios, te corresponde obedecer. Y no hay un límite en edad. Platicaba con una persona hace algunas semanas que tiene, entre sus hijos hay una persona, pues todos ya son mayores, y me decía,
que estaba escuchando algunas cosas de uno de sus hijos, de su comportamiento, siendo ya mayor. Hablaba con un papá y el papá me decía, creo que debo hablar con él y decirle, instruirle, mencionarle que hay ciertas cosas que veo que no me parecen y esto. Y le digo, pues sí, está usted en lo correcto. Usted es papá. Y nunca va a dejar de serlo. Y si usted está observando cosas en la vida, en el comportamiento de su hijo o hija, que piensa que están incorrectas y que piensa que usted debería, pues por lo menos tratar de abrirle los ojos, hágalo. No debería ser tomado a mal. Puede ser que se moleste, sí, porque diga, pues ya soy mayor de edad, ¿qué me vienes a decir? Y más si en algún momento como papá no te metiste, a veces el hijo juega una cuestión, o hasta la sociedad, cierto chantaje. No se metió antes y ahora se quiere meter. Sí, si antes no lo hizo y estuvo mal, no estoy condenado a seguirlo haciendo mal toda mi vida. O sea, me puedo meter hoy. El hecho de que no lo haya realizado en ocasiones anteriores no quiere decir que en automático me limita a que lo haga en cuestiones futuras. Esa es una equivocación. No lo hice correcto, debí haberlo hecho y no lo hice, pero hoy estoy en posibilidades y lo voy a hacer, punto. Aunque no te guste. No lo vas a obligar o no la vas a obligar, porque quizás ya con el ejemplo que les pongo ya es mayor de edad, pero pues sí, si como padre tienes autoridad, ve, hazle los puntos que tú creas, reflexiones, aconseja, di lo que tú consideres, porque eres papá. Y la Biblia no nos pone un límite de decir, cuando tus hijos ya sean mayores, ya ahí no hagas nada. Coméntales. Ya ahí no hagas nada. No, simple te dice, honran, obedezcan en el Señor. La figura de autoridad siempre va a estar en el papá, en la mamá. Es una figura a la que siempre como hijos debemos respetar, escuchar, obedecer cuando es propicio. ¿Sí? Entonces dice, honra a tus padres, dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. O sea, hay un primer fruto que obtenemos. Dice, y eso es un resultado positivo en aquello que hacemos. Hay algo bueno para nosotros como hijos, que es cuando le damos honra, obediencia a nuestros padres. Y a veces decimos, pero es que ¿por qué es por ellos? No es por ellos, es por ti mismo. La promesa está para ti como hijo. Que si tú honras, que si tú obedeces, que si tú respetas, a ti te va a ir bien y tus días en esta tierra, dice, van a ser prolongados. Es uno de los canales de progreso que Dios dejó establecidos en la palabra. Por eso yo cuando le digo a las personas, si tú quieres el día de mañana tener abiertos muchos canales de bendición de parte de Dios a tu vida, haz todo lo que dice la palabra y mirarás cómo. Tú no sabes de por qué Dios te está bendiciendo, inclusive económicamente. Medita en la palabra de Dios de día y de noche, dice, y te irá bien. Harás progresar tu camino. Ahí hay un canal. Honra a tus padres, a tus madres, dice, y te irá bien en lo que hagas. La parte de mayordomía, diezma a Dios y mirarás lo que va a pasar. Y así hay más en la Biblia. Entonces tú haces uno, haces otro, le das al necesitado, haces 20. Tienes 20 canales de bendición de parte de Dios abiertos a tu vida. Dime, ¿qué te va a faltar? Nada. Porque en algún momento Dios te va a bendecir por la honra que diste a tus padres, en algún otro momento te va a bendecir por la ayuda que le diste al necesitado, en algún otro momento te va a bendecir por los diezmos que tú le das. Porque así está establecido. Y una familia en donde los hijos aprenden y aplican la obediencia y la honra hacia sus padres, es una familia fuerte. Es una familia en donde los hijos están pendientes de los padres, en donde los hijos defienden a los padres, en donde los hijos
defienden el nombre de la casa en la que viven, en donde los mismos hijos cuidan el bienestar de la casa a la que pertenecen, se sienten orgullosos de la casa y del hogar al que pertenecen, cuidan el patrimonio que le corresponde a la familia. Por supuesto que se vuelve una familia fuerte. Y no como muchas veces ocurre, por ejemplo, con el hijo pródigo, ¿no? En la Biblia, que él no se sentía parte. Y él, ¿qué le dijo a su papá? No, papá, tú a mí dame lo mío y yo me voy a ver qué hago. Tú síguete ahí con mis hermanos y tus cosas. Él no se sentía parte de. Tan es así que el patrimonio que a él ni le costó, se lo llevó y se lo gastó. No se sentía parte. ¿Sí? A diferencia de los otros que estaban allí, y el otro le dijo, parte del reclamo, ¿no? El papá siempre estaba aquí, he cuidado de esto, he cuidado de todo aquello. Claro, sabemos el trasfondo de la historia, pero en esto que te estoy hablando, fíjate lo que sucede cuando una persona desarrolla ese sentido de obediencia, pertenencia a un hogar, a una familia. No es la mejor, no existe la familia mejor, digo, solamente la de Dios. Pero en la tierra no hay ni la familia que sea idónea, perfecta, no, siempre va a haber cosas. Pero en la que tú estás es donde Dios te puso y no se equivocó. Y los padres que te dio y los hermanos que te dio no se equivocó. A ti te corresponde honrar, obedecer todo aquello y agradecer el entorno en el cual Dios te dio y hacer tu parte. Porque a veces como hijos le echamos toda la responsabilidad a los padres de la edificación. Y la pregunta es, ¿qué hicimos nosotros para abonar a esa edificación? Si en tu casa, tú hoy que eres una persona adulta, mayor, digamos, hubieron cosas que faltaron, por el motivo que creas, porque tus papás no estaban en los caminos de Dios, o porque estando nunca lo entendieron, o porque nunca lograron cimentarse, por lo que tú quieras y mandes, mi hermano. Deja de culparlos a ellos de lo que hoy no existe. Porque si en ese momento no se fomentó la unión familiar, yo te preguntaría, ¿qué estás haciendo ahora por fomentarlo? ¿Qué estás haciendo ahora? Y no te quedaste escudado en que nunca los fomentaron, nunca me lo mostraron, nunca me hicieron esto, y yo entonces soy el pobrecito que vive con todos esos traumas. Discúlpame, pero si vives así estás mal. Porque si no tuviste cosas, pero estás todavía en posibilidad de tenerlas, ¿y qué estás haciendo tú para que eso que no viviste sí se pueda hacer una realidad? Nosotros como hijos también tenemos responsabilidad en la edificación del hogar, y este pilar nos corresponde. Este pilar no lo va a hacer tu papá, este pilar lo vas a hacer tú. Tú eres el que tiene que obedecer, aunque tus padres tengan 80 años. Tú tienes que honrar, aunque tus padres no tengan la misma preparación que tú. Porque si tú hoy tienes la preparación y tuviste acceso a las cosas a las que hoy tienes, es porque tus padres algo hicieron por ti. Y muchas veces eso ocurre, que el hijo crece tanto, se capacita tanto, se documenta tanto, que ya ve con menosprecio en ocasiones. El corazón de una persona es traicionero al padre o a la madre. Hasta en las cuestiones de iglesia pasa. Los hijos ministeriales, a veces Dios los hace crecer tanto que ya empiezan a mirar con menos a la figura de autoridad ministerial que Dios les puso. ¿Qué va a saber el pastor? ¿Qué va a saber mi apóstol? Si yo soy ya una persona de negocios, yo soy una persona preparada, yo ya me muevo en estos ámbitos, él no se mueve, él no te puede saber nada. ¿Qué le voy a ir a preguntar? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Porque fue el canal de bendición que Dios hizo para que tú estés allá. Y te corresponde honrar y obedecer y respetar eso que Dios usó. Y devolver. La mano sobre la que se te tendió y con la cual te ayudó, espera también recibir un soporte tuyo. ¿Qué pasó con Aarón? ¿Qué pasó con María cuando estaban al lado de Moisés, no? Moisés era el líder, pero Moisés tenía deficiencias en lo personal. Dice, tartamudo, a grado tal que su hermano era el su vocero.
Podemos decir, tenía una mejor dicción, una mejor expresión, un mejor dominio público probablemente, que el otro no tenía. ¿Y qué le dijo? ¿Qué pasó? Llevaron, un día ellos dicen, pues, ¿cómo que solo a través de Moisés puede hablar Dios? ¿Y a través de nosotros qué? Pues nosotros estamos pintados, nosotros no somos hijos de Dios, nosotros no somos esto. Hasta que Dios le ¿qué les pasa a ustedes dos? ¿De qué están hablando? ¿Ya se dieron cuenta de quién está hablando? Habló de Moisés. ¿No se han dado cuenta que yo a él lo elegí para hablar cara a cara con él? Y a ustedes no los elegí para eso, los elegí para que lo ayuden a él. No han sabido identificar en dónde están ubicados. ¿Entiendes? Tenemos que entender que Dios eligió a nuestros padres para algo en nuestra vida. Y que esa es una figura de autoridad sobre nosotros. Y que merecen honra, obediencia, respeto siempre. No nos equivoquemos diciendo, sí, mi papá, mi mamá, pues muy de iglesia, muy de esto, muy aquello, muy pastores, si te toca que sean pastores, que luego es un problema a veces en los hijos el vivir con una figura ministerial en casa. No todos lo asimilan. ¿Y por qué no ellos? ¿Por qué no a través de mí? ¿Por qué no ahora yo he crecido tanto? Ahora mi ministerio es mayor que el que tenía mis papás. Mi papá o mi mamá nunca lograron estas cosas. Dios lo está haciendo conmigo. Cuidado. Eso no es honrar la figura de tus padres. Eso no es respetar la figura de tus padres. Por supuesto, imagínate, Jesús dijo, cosas mayores que yo harán. Cristo dijo, yo voy a llegar hasta aquí y los demás hagan más. Y por el haber hecho más nos hace mayores a Jesús. Nunca. Nunca. Jesús es Jesús. Tus padres son tus padres. Aunque tú hagas más, crezcas más, te multipliques y te expandas más, siempre serán tus papás. Siempre serán esa línea de respeto y de autoridad sobre tu vida. Y a ti te corresponde, como nos corresponde a todos como hijos, ese pilar, cuidarlo en nuestra familia. Porque pueden haberse construido los otros, pero si este no está, la edificación le falta a uno. ¿Me entiendes? Responsabilidad para el papá, responsabilidad para la mamá, responsabilidad para los hijos. ¡Qué sabios Dios! Todos tienen un papel. Una familia en donde alguien no hace lo que le corresponde, se va a debilitar. Y finalizo con esto. El lazo perfecto que une todo lo que te expliqué. Base, cimientos, pilares, es el amor de Dios. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y el amor está traducido como Dios. Dios es amor. El vínculo perfecto que va a hacer que todo esto que estás estructurando para tu hogar se una de tal manera que todo cobre sentido y se haga fuerte, es el amor de Dios. El amor de Dios sobre tu casa es lo que va a hacer que tu familia se una, se fortalezca y que todo esto que has estado construyendo sea duradero y resista cualquier inclemencia del tiempo. Y estando Dios en tu casa, tu familia va a ser bendita. Dice Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Es lo que se le dice a Abraham. Y la simiente sabemos que se refiere a Cristo. En Jesús son bendecidas todas las familias de la tierra. Es bendecida tu familia. Estando Él como base, estableciendo sus cimientos, poniendo los pilares que Él dejó y uniéndolo todo a través con el amor de Dios, tu familia crecerá fuerte, crecerá sólida, duradera y será poderosa y de ejemplo para otras personas. Padre, gracias por la familia que nos has dado. Gracias, Dios, por primeramente la enorme familia a la cual pertenecemos, que es tu familia. Somos tus hijos, somos coherederos juntamente con Cristo. Señor, somos
esa iglesia gloriosa, esa esposa del Cordero. Somos parte de tu familia, Señor. Somos parte de tu linaje escogido. Somos esas personas a las cuales tú escogiste por encima de muchos. Y somos esos privilegiados. Y por pertenecer a esa familia de la fe, Señor, gracias. Gracias por la familia física que nos has dado. Aun y cuando, Señor, esa familia tenga problemas, tenga defectos, aun y cuando, Señor, quizás esa familia no haya hecho todo lo que le haya correspondido hacer. Pero gracias por cada uno de ellos. Gracias por mis padres, gracias por mis hermanos. Gracias por mi esposa, gracias por el esposo. Gracias por todo, Señor, lo que nos has dado. Gracias por mi propia vida. En estas enseñanzas hemos estado hablando de cosas importantes para edificar una familia fuerte, sólida, duradera. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que podamos poner por obra lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a las familias. Bendigo a toda persona que está aquí, bendigo a toda persona que tiene contacto con esta transmisión. Padre, bendigo a cada uno de aquellos que nos han escrito en las redes. Son muchos los mensajes que han llegado, son muchas las peticiones de oración, son muchas las cosas que han escrito. Te pido, Dios, tú conoces cada una de ellas, cada palabra, cada intención del corazón. Te pido, Dios, que tú contestes la oración de cada uno de tus hijos, que tú contestes la petición. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo tu familia, bendigo tu petición. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo tu causa, bendigo tu país, bendigo tu casa, bendigo tu patrimonio, bendigo a tu esposa, bendigo a tu esposo, bendigo a tus hijos, bendigo a tus padres, en el nombre de Jesús. Porque en Jesús tu familia es bendita, en Jesús tu familia es bendecida, en Jesús tu familia es prosperada. Y sean bendecidos en esta mañana, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.